qué ha sido de la enfermería quirúrgica y perioperatoria en estos contextos. De allí que es la invitación que sigamos trabajando de la mano. Esta invitación es a la Red Colombiana de Salud Perioperatoria, a esos espacios que seguimos construyendo enfermería, seguimos construyendo sociedad, seguimos agrupando regiones. De aquí que tenemos un lema de la cirugía global, abordar el fenómeno de la cirugía desde la perspectiva de necesidades quirúrgicas no satisfechas, acceso a cuidado perioperatorio, mejora el monitoreo de la calidad de la atención y dentro de ese contexto colombiano. Aquí es importante con el grupo de la profesora Rosibel de la Universidad Nacional, que lideran esta parte, que desde el año 2000 empiezan a hacer unos ejercicios de investigación sobre los servicios de cirugía y cómo ha tenido esos aspectos psicosociales. O sea, vamos allá y trascendemos más allá de los quirófanos, aspectos económicos, derechos humanos y alrededor de todo lo que son con procedimientos quirúrgicos. También decirles que trabajamos en red. Tenemos también alianzas con la Red Internacional de Enfermería Quirúrgica. Y aquí un saludo también a la maestra Irian, a Viri de la UNAM, a todo ese grupo tan valioso, digamos que trabajamos y nos apoyan en nuestros diferentes eventos de la enfermería perioperatoria y quirúrgica colombiana. Y aquí es hablar un poco de cómo ha sido esa educación, cómo en los años 50 una fotografía de cómo la enfermería tenía que hacer ese entrenamiento, estas salas que hacían de visualización, donde tenían un grupo quirúrgico y las enfermeras desde una parte superior hacían observación. Aquí lo importante cómo ha cambiado en 50 años y tendría otro contexto u otra conferencia para explicar, digamos, los fenómenos que ha sucedido en cuanto a la enseñanza. Aquí recuerdo también con esto, con mucho cariño, cuando empezaba mi formación en enfermería quirúrgica y perioperatoria, cómo tuve la fortuna de que mi madre me regalara la enfermería médico-quirúrgica, 2 tomos, donde hace más de 20 años pues teníamos que consultar muchos libros, estos libros ahora vienen digitales, y cómo aquí me empezaba a encontrar cosas fascinantes. Hablamos entonces de las personas que hace más de 20 años se formaron y cómo había ese tránsito. Me tocó en la época donde había enfermeras, instrumentistas, instrumentadoras, en las cuales nosotros dentro de nuestra formación teníamos que hacer instrumentación quirúrgica, donde nosotros en una de las cirugías, dentro de nuestras rotaciones, teníamos que hacer ese bloque de instrumentación. Entonces, aquí recuerdo con mucho cariño estos 2 libros porque me enrutaban hacia lo que era la enfermería quirúrgica, perioperatoria y en el contexto del cuidado crítico. Aquí algunas definiciones, por ejemplo, lo que nos hace Orna, que la enfermería perioperatoria es alguien que se convierte en un experto. Y como mencionaba Liliana, son campos de experticia, campos especializados, campos en el cual nosotros debemos brindar un cuidado para pacientes específicos, para características específicas en el contexto pre, intra y posoperatorio. O sea que es un cuidado especializado, es un cuidado complejo y que, como lo mencionaba Liliana, hay muchas subespecialidades dentro de ella, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hablar de estas definiciones cubre predominantemente cuidados en áreas de intervención, áreas de anestesiología, área de cuidados posanestésico, pero también hemos visto áreas desde el contexto social, áreas desde el contexto de la salud pública, la oportunidad, el seguimiento. Y para unas áreas subespecializadas, miren la riqueza que tenemos, como lo mencionan, que no tenemos esa formación posgraduada, pero es el nicho. ¿Por qué no tener, ejemplo, especialidades en cuidado de enfermería en procedimientos diagnósticos? Miren la experiencia, el bagaje en cuidado de enfermería en procedimientos de endoscopia, de intervencionismo, de esterilización, de radiología y manejo del dolor. Entonces, estos roles, como nos mencionan la Sociedad Europea de Enfermería Perioperatoria, son variados y es donde presentan esos desafíos de desarrollo de competencias en enfermería perioperatoria. Entonces, cuando a nosotros dentro de la academia nos llaman y nos dicen, pero ¿cómo es que los muchachos van a cirugía? ¿Por qué es que tengo estudiantes en cirugía? Es decirles, la cirugía y el acto quirúrgico y todo lo emergente en ello va en ese ciclo vital.
O sea, desde el mismo nacimiento, desde lo que acompañamos hasta esos factores que tenemos de comorbilidades y que requieren intervenciones quirúrgicas e intervenciones quirúrgicas paliativas. Entonces, esas discusiones que se dan en la academia es más que justificable. ¿Por qué en nuestras instituciones universitarias, por qué en las instituciones estamos presentes? ¿Por qué no es una parte que se debe retirar como ha sucedido en algunas organizaciones? Es decirles que la enfermería perioperatoria está en el ciclo de la vida y ya más se organizan de instituciones donde en suspenso, como lo vamos a ver a continuación, pues están esos momentos, pero ¿cómo definir esa ruta? ¿Y por qué es importante? Porque las técnicas quirúrgicas han cambiado en los años, porque algunas son menos invasivas, se busca siempre menor un impacto fisiológico, pero de allí que tenemos una exposición a nuestros pacientes, hay unas vulnerabilidades y como mencionaba Lili, ¿qué factores o qué cosas hacen, por ejemplo, con las lesiones que llamamos a los pacientes a cirugía de piel? ¿Cuál tiene más exposición? ¿Cuál tiene más riesgo? ¿Qué vulnerabilidad? Y solo es una de las condiciones como las que ella menciona. Entonces, cuando incrementan el número de procedimientos invasivos, diagnósticos y terapéuticos, tenemos esto, y estos fenómenos son los que debemos de analizar, pero lo estamos analizando con, digamos, estudiantes de pregrado, pero qué bueno esto analizarlo también en posgrados, en doctorados, ese esfuerzo que ha hecho la profesora Rosibel, digamos, de tener esas líneas de la salud pública concerniente a todo el ambiente perioperatorio, no solo enfermería, sino con otras especialidades, subespecialidades. Y definitivamente, como se menciona, es una alta complejidad. Cuando el estudiante llega a nosotros en la formación, decirle, estás llegando a alta complejidad, tenemos que estudiar, tenemos que tener un fuerte conocimiento, aprovechar la habilidad, aprovechar cómo funcionan, sea observador de cómo funcionan estos servicios. Y estos pacientes de alta complejidad, pues vamos a encontrarlos en un estado crítico, alto riesgo de compromiso vital. Entonces es la sumatoria, por eso le decimos cómo resolverlo al estudiante, cómo llevarlo a que se enamore de esto, pero que es algo que tiene que tener mucho compromiso, muchas horas de estudio donde tenemos que ofrecer un cuidado integral y de cierta forma mantener no solamente soporte funcional vital, sino oportunidad. Y ese principio de cuidados es lo que nos han mencionado, que es esa promoción y consecución, cómo prevenir la fractura de cadera, cómo prevenir el trauma, cómo hacemos para buenos hábitos y minimizar un poco ese impacto sobre los pacientes que nos llegan por las cirugías. Entonces aquí también la responsabilidad que tenemos en promoción y prevención, que es propia del cuidado, no de otras disciplinas, sino propias del cuidado perioperatorio y de enfermería, y cuál es el alcance que debemos de tener unas esferas como familia y comunidad. Entonces, recordar que el cuidado perioperatorio se va a centrar en esto, pero no solo en esto. En algunas discusiones que hemos tenido a nivel de Latinoamérica, insistimos, vamos y debemos de hacerlo con estas tres esferas, no solo el intraoperatorio. Entonces, nosotros debemos fortalecer todo este ciclo. Y traigo esta colación porque no solamente estamos dando respuestas fisiopatológicas, el cuidado de respuestas fisiopatológicas respiratorias, digestivas, sino respuestas humanas, la salud mental del paciente que va a ser llevado a cirugía, las emociones, sabemos que hay miedo, que hay temor, que hay ansiedad, que hay angustia. ¿Cómo hacemos entonces para que el paciente que me sale a salas de recuperación y pasa a una unidad de cuidado intensivo, donde tenemos que mediar, donde la valoración, el sentimiento y el conocimiento que se tiene que trasladar entonces a la familia? ¿Cómo hago para hacer ese puente humano? ¿Cómo hago para hacer ese enlace? Aquí, que Maslow lo dice, y lo mencionan algunos teoristas, pero entonces esto es una cosa dinámica donde hay unas necesidades fisiológicas esenciales, pero también es unas necesidades de cuidado. ¿Cómo hacemos con ese paciente que está con náuseas? Esa teoría de síntomas desagradables. ¿Cómo hacemos con Virginia Henderson cuando entra y nos dice, mire, ese paciente sale al posoperatorio, pero requiere una asistencia ventilatoria? Entonces, esas necesidades de respirar, ¿cómo la hacemos para enlazarla y que el estudiante no vea las modelos y teorías como un ladrillo, sino como una oportunidad para mejorar el cuidado desde esas, digamos, desde nuestros conceptos teóricos?
Y definitivamente enseñarle al estudiante dando el ejemplo de esos acompañamientos que se deben de hacer, de esa parte humana, de esa parte emocional tan importante, que si bien estamos apoyados en la tecnología, pues yo siempre le digo a mi estudiante, no van a recordar aquí la torre de la paroscopia, el arco en C, el instrumental, sino que te van a recordar a ti. Entonces es importante llevar esos momentos de cuidado, esos momentos de espiritualidad, pero también acompañado de un concepto técnico fuerte, de qué cuidados, qué cosas fortalecen o robustecen. Aquí simplemente es una diapositiva donde están las competencias. Miren esto, y cómo hacer las competencias dentro de la enfermería circulante, de la enfermería anestésica, instrumentista, de los cuidados posanestésicos o cuidados que necesitan UCI, asistencia quirúrgica, en higiene, en manejo del dolor, en la enfermería en endoscopia, enfermera en cirugía ambulatoria, en operar o esos que están igualitarios a equipos multidisciplinarios como sucede a nivel internacional. Aquí, como nos mencionaba Liliana, hacer presencia y participar en programas de aseguramiento de la calidad, organización y optimización de quirófanos y departamentos de cirugía, proactivos y mención en estrategias de gestión de riesgo y participar en grupos de investigación. Entonces, en esta diapositiva, que es una referenciación que tengo de la Universidad Andina de Pereira, miren las facultades que tenemos a nivel de país, pero ¿qué pasa? ¿Por qué traigo a colación esto? Pues la oportunidad que tienen entonces de formarse en áreas perioperatorias. Si carecemos de quirófanos, de a niveles donde puede ir el estudiante, pues no podemos tener digamos, esa oportunidad para el estudiante. En un estudio australiano dice, muchas escuelas de enfermería tienen experiencias perioperatorias limitadas. Pues están limitadas, sabemos que por los convenios docentes asistenciales, muchos de nuestros estudiantes pues no van a entrar en número, pero asimismo yo le digo, es optimizar lo que tenemos, cómo sabemos o cómo hacemos para que esa experiencia del estudiante que llega a quirófano, a UCI, a salas de recuperación sea valiosa, cómo aprovecharlas, cómo optimizarlas, ¿cierto? Y ese es nuestro contexto. Traigo esto porque es nuestro contexto, uno de nuestros casos a nivel hospitalario, paciente con fractura de húmero completa desplazada con compromiso vascular por dinamita, un contexto de los cuales nosotros vivimos. Sabemos que parte de esas enfermeras que llegan a ámbitos internacionales son evaluadas y esas competencias que llevan, pero es en un contexto de nuestra realidad colombiana que no tenemos que o no podemos desconocer. Y aquí también es como en los estudios en enfermería en Colombia, pues colocan aquí la enfermería perioperatoria y quirúrgica, pero también miren cómo se va en los componentes que es diferentes. Entonces, no hay una estandarización en el momento para la formación de la enfermería quirúrgica y perioperatoria. Hubo más delicado aún, algunas escuelas y universidades carecen de la formación quirúrgica y perioperatoria. Y esto tiene que ser definitivamente transversal a las líneas que necesitamos de farmacología, de anatomía, semiología, de psicología, de la política de salud. ¿Cómo hacemos esto? El segundo idioma, ¿cómo hacemos para esos pacientes como les toca en la fundación en Bogotá, en nuestras zonas? Del paciente extranjero que por X o Y condición nos llega a un quirófano. Entonces, son escenarios que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo y que ese aprendizaje basado en competencias debe recoger esos conocimientos, esos valores y actitudes, pero desde la oportunidad. Entonces aquí, por ejemplo, con la profesora Luz Helena, en nuestra Universidad de Caldas, ella genera estos espacios, nosotros también desde el ambiente quirúrgico y crítico, porque aquí es la oportunidad de nuestros laboratorios de simulación de equivocarnos, de corregir, de que sea algo de emociones, pero gratificar esas emociones para llegar nuevamente, como dice Lilia, un campo donde es crítico, donde muchas veces resulta hostil para el estudiante, donde son situaciones altamente estresantes y pueden causar esas dificultades. Entonces, el currículo de enfermería perioperatoria, discúlpenme lo denso, pero debe tener todo esto, un entorno quirúrgico, evaluación de alergias, evaluación técnica, esterilización y desinfección, seguridad, medicamento y soluciones utilizadas en cirugía, ventilación mecánica, procesos de cicatrización y heridas, posición del paciente, hemostática, drenaje, todo el cuidado de la piel, la documentación, cómo llevamos las listas para cirugía, la preparación, el lavado quirúrgico, implantes, educación, pensamiento crítico, el profesionalismo en enfermería perioperatoria y circulante de anestesia.
Y esto debe de ir la oportunidad que el estudiante de tener en trauma y cuidado crítico, pero visto desde el cuidado perioperatorio, pero también como áreas específicas como la cirugía ginecológica, la neurocirugía. Y esta conferencia pues va muy de la mano lo que dice la oportunidad tan importante que están teniendo estos enfermeros en la Fundación Santa Fe y en otros escenarios donde ellos entran a participar de estos escenarios. La cirugía cardiovascular hace parte de la enfermería perioperatoria, la cirugía urológica y tantos escenarios que enriquecen esto, al igual que la gestión de calidad. Entonces hay que implementar un conocimiento, pero ante altos niveles de incertidumbre. Y mire lo que nos dicen, esto es de la Organización Médica Perioperatoria. Debe tener potencialidades cognitivas, comunicativas, sociales, toma de decisión y práctica reflexiva para llevar una formación basada en competencias profesionales. Porque eso es lo que vivimos, cómo le doy la oportunidad al estudiante cuando está aquí para que pueda observar, pueda ver estas dinámicas, pero en un contexto de enfermería propio del cuidado. Y definitivamente es de competencias de personal, donde todo es un contexto de seguridad del paciente y una atención brindada. Y aquí también, dentro de esta formación, el Plan Nacional de Enfermería en el 2030, pues menciona unas áreas que es la que ACOFAE menciona, que son en cirugías de mediana, baja, alta complejidad, pero también es la oportunidad de presentarle a ACOFAE propuestas que sean resolutivas y que impacten en la salud perioperatoria en Colombia. Y en la evaluación de percepciones, mire, la empatía, cómo hacemos para el liderazgo, la colaboración, y que el estudiante también se familiarice con esto. Yo le digo, debes de tener los sentidos aquí cuando llevo un paciente a una tomografía. ¿Qué me está dando esa tomografía? ¿Cómo entra el contraste? ¿Qué estoy monitorizando de los drenajes? ¿Cómo están los tubos a toras? Que no se me vaya a caer el monitor cuando entro al paciente al tomógrafo. ¿Cómo evalúo signos vitales desde aquí, desde esta ventanita? Pero el estudiante en pregrado debe enamorarse de estas condiciones porque le digo, usted tiene que tener todos sus sentidos puestos aquí. Usted tiene que estar evaluando condiciones aquí. Y para en aras de tiempo es decirles que debemos o podemos llevar escalas de competencia perioperatoria, familiarizarse con parte de ellas por lo denso y en aras del tiempo, pero es decir, hay herramientas para evaluar condiciones, hay herramientas para favorecerlas y finalmente, ¿cómo voy a lograr la competencia? Pues de las oportunidades que le dé al estudiante en estos escenarios para llegar a la experticia. Pero si yo no mantengo esa experticia, no me esfuerzo, no estudio, no estoy viendo otras dinámicas, pues voy a descender. Y es lo que nos pasa entonces. Y aquí es una foto. Yo a los estudiantes que rotan y con el grupo de la Universidad de Caldas, también aquí un saludo a mi grupo de la Universidad Católica, de Manizales, y es llevarlos a unos ámbitos. Nosotros acá estamos haciendo campañas en consulta externa en prevención de fractura de cadera, hacemos esa asesoría, estamos, que el estudiante tenga una oportunidad, tenga un contacto con las personas en salas ambulatorias, en salas de programación de cirugía, que el estudiante pueda fortalecer esos procesos de comunicación, de interrelación. Y en las rotaciones, pues tenemos 6 rotaciones en las cuales aquí rotan por UCI quirúrgica, simulación, cirugía, salas de recuperación, clínicadurías y urgencias quirúrgicas. Aquí nuestra profesora Luz Helena haciendo sus talleres de instrumentación quirúrgica a nuestros estudiantes y en profundización en cuidado al paciente quirúrgico, pues tienen esta oportunidad de rotar por ambientes de UCI quirúrgica, medios diagnósticos y cirugía. Sabemos que los retos son importantes, donde nos basamos y trabajamos muy duro en la parte de simulación. Y aquí también es algo, en uno de los, aquí en el 8º piso queda nuestro hospital simulado de la Universidad Manizales, con ellos también estamos trabajando en simulación clínica, y esto es, por ejemplo, un programa de California, donde los muchachos son invitados en pregrado a hacer unas pasantías de 3 días en programa de inmersión clínica perioperatoria. Enguántese mal, equivóquese, sea algo empático con estos procesos, pero que vean la enfermería perioperatoria de forma diferente. Y nos cuesta, aquí a veces somos muy cognitivos y muy calificativos del error. Entonces, estos programas deben de tener requisitos definitivamente que integren muchas cosas. Nosotros estamos trabajando en simulación de alta fidelidad, donde también a los docentes los invitamos
en el contexto de no solamente la enfermería perioperatoria, sino de la salud perioperatoria, el cirujano, el anestesiólogo, cómo podemos hacer esto. Y esta es una de nuestras actrices, donde hacemos esto, lo enriquecemos con las enfermeras de heridas, donde hacemos también este espacio. Y aquí también mire que en el 2015 la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional de México, hace un reto y colocar su especialización de enfermería quirúrgica y perioperatoria. Llevan 8 cortes con la maestra Irian, con Viviana, con Viri Spencer. Tenemos mucho contacto y son muy generosas en cuanto a esas experiencias, y miren ellos esa experiencia de robótica, de cómo forman a sus estudiantes de enfermería perioperatoria y robótica. Es uno de los sueños que tenemos y por eso las menciono, y hacemos un seguimiento. Miren nuestros estudiantes cuando pasan en paciente crítico quirúrgico, los que se van a trabajar a UCI, pero a cirugía. Sabemos que son grupos menos, pero entre cirugía y medios diagnósticos especializados llegamos a un 15%. ¿Cuántos se van fuera del país? ¿Cuántas personas van hacia Antioquia, a Cundinamarca? Estamos en un 10%. Y ayer tuvimos una visita del Departamento de Educación Continua y Convenio Docente Asistencial de la Fundación aquí en Manizales, en el Hospital San Nublado. Les traigo esto también porque fue importante el día de ayer esa reunión que tuvimos con la Fundación Santa Fe, mostrar lo que estamos trabajando y mancomunadamente con ese apoyo de la Red Colombiana, de Liliana, de Marta, ese grupo tan valioso de la Fundación Santa Fe en sacar perioperatorios. ¿Qué nos dice la EORNA? Que hemos adquirido competencias basados en un enfoque humanístico, holístico, el paciente quirúrgico, teniendo en cuenta las necesidades físicas, psicológicas, espirituales y sociales, que esto no va fragmentado, definitivamente hay que unir esas piezas para desarrollar competencia en enfermería operatoria en Colombia. Y algunas conclusiones para cerrar, es que la formación del talento humano en enfermería, realizar cambios para fortalecer la enfermería quirúrgica y perioperatoria en Colombia. Brindar desde universidades formación posgraduada en el área perioperatoria, fortalecer redes, semilleros, sociedades alrededor de la enfermería y salud perioperatoria. Y me enorgullece cuando yo escucho que la Fundación da oportunidad a otras universidades, a otros muchachos, a otros estudiantes de llegar y hacer pasantías en esta área y realizar alianzas dentro de los convenios docentes asistenciales que permita fortalecer el cuidado, la docencia, la proyección y la investigación alrededor de la enfermería quirúrgica y perioperatoria. Y como conclusión que nos dice Orna, el profesional de enfermería perioperatoria es un defensor del paciente, un actor dentro de un sistema de salud, un socio con el paciente, un experto en el campo, y aquí también esas mentoras, felicitar a aquellas personas que hacen ese acompañamiento, que se la juegan y creen en esos estudiantes que vienen y van a ser finalmente nuestros colegas, que somos un equipo de salud, que somos un rol independiente o dependiente, pero que hacemos parte de esa sociedad de enfermería perioperatoria colombiana. Y para finalizar, el paciente quirúrgico va más allá del quirófano. Es el cuidado de ese ser humano con unas necesidades especiales que deposita en nosotros la confianza y amor para salir adelante. Nuevamente, a la Fundación Santa Fe de Bogotá me enorgullece estar en este primer simposio y que sea el de muchos, y agradecer esta invitación, y seguimos construyendo la Red Colombiana de Salud Perioperatoria, seguimos construyendo sociedad, y muchísimas gracias.